Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de Josué, Yehoshua. No olvides activar la campanita, me ayudarías bastante en la difusión de estos videos. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 14. Canaán repartida por suerte, y algo muy interesante acerca de un hombre que acompañó a Josué durante los 40 años de travesía. Se llama Josué. ¿Veo? Caleb. El compañero de Josué, ¿cómo era? Caleb. Josué y Caleb. Yehoshua y Caleb. Yehoshua, el Salvador, y Caleb, el amigo fiel, el fiel compañero. Así significa. Bueno, capítulo 14, ¿no? Dice, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron, refiriéndose al capítulo anterior donde sale la heredad que habían conquistado. Por heredad, en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Eleazar era el hijo de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Después de que murió Aarón, le sigue en sucesión su hijo Eleazar como sumo sacerdote. Josué, hijo de Nun, era líder nombrado por Moisés, era el ungido del Eterno, así se puede llamarle, el ungido. Se podía usar también la palabra Mesías, y se quiere usar, y se quiere cristianizar a Josué, se le puede llamar también Cristo. Es igual. ¿Y quiénes más salen? Los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Cada tribu tenía su líder, que organizaba y dirigía. Entonces así se le repartió a cada uno su territorio. Y versículo 2 dice, por suerte se les dio su heredad, como el Eterno había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. ¿A qué es suerte? ¿Cómo es eso de por suerte? ¿Ustedes entienden? ¿Cómo por suerte? Tipo, por ejemplo, una moneda, ¿no? Acá un lado tiene una cara, otro lado tiene otra cara, ¿no? Esta es una tapa de una cámara, pero vamos a usar como moneda. Entonces, ¿cómo sería suerte? Así como se hace en la cancha para elegir arco, ¿no? Cara, cruz, ¿no? Y cara, dicen, tira, y hace así, sale cara. Esa es suerte, ¿no? En aquella época se usaban, tenían piedritas. Tenían una piedrita blanca y una piedrita negra. Entonces las dos piedritas estaban en la mano así. Entonces uno tenía el sumo sacerdote tenía un saco con un delantal, con un pectoral, donde metía esas dos piedritas y la mezclaba así en la mano. Y luego sacaba. Entonces, uno era positivo y el otro era negativo. Supongamos que está este territorio, tal parte, este territorio, tal parte. ¿A quién le va a corresponder? Entonces, sacaba así, le corresponde a tal parte. Así es por suerte. Entonces, eso es para que podamos entender, porque en la cristiandad tradicional, siempre cuando se habla de suerte, ¿no? Se usa como algo así como tipo del diablo, ¿no? O de Satanás, ¿no? Por ejemplo, si alguien, no sé, un ejemplo, ¿no? Yo no estoy promoviendo juegos, porque muchas veces los juegos son vicios. Pero un ejemplo, alguna persona juega alguna lotería o binguito o lo que sea y gana, ¿no? Entonces eso fue una suerte, ¿no? O sea, algunos dicen que eso es de Satanás. Un ejemplo, ¿no? En realidad lo que es malo de todas estas prácticas es cuando la persona se envicia. Ustedes saben que hay personas que por esos jueguitos, por esos bingos,
se envician. No, tengo que comprar sí o sí todos los días. Así. Y por eso esas empresas tienen dinero. Pero hacer cosas por sorteo, jugar cosas, vamos a premiarle a alguien, vamos a hacer ¿cómo se dice? Una rifa, ¿no? Algunas veces se hace rifa para eventos, para ayuda. Entonces, esos son de Satanás. Una persona tiene que captar. Entonces, ellos tenían estas prácticas, usaban estas prácticas. En muchas partes de la Biblia aparecen que tenían estas prácticas. No la están haciendo para decidir quién iba a vivir y quién iba a morir. Están haciendo para decidir qué territorio le iba a corresponder. Bueno, vamos a la nota 2 para ver cómo dice. Dice, esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado. Acá le cambia el nombre, sorteo sagrado. ¿Por qué sagrado? La palabra sagrado es como decir kadosh. Quiere decir algo permitido, algo que era para dar un realce hacia el Creador. Entonces, los sorteos, si se permiten, si son para algo positivo, no tienen ningún mal, de mi perspectiva. Según el mandato que el Eterno había dado por medio de Moisés. Dice acá en Números capítulo 34, dice ese mandato. Entonces Moisés les dijo a los israelitas, esto era cuando estaba todavía Moisés, este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. Entonces, ¿quién ordenó que se haga sorteo? Moisés. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algo que queremos entregarle entre todos, pero tenemos uno nomás. ¿Cómo se puede hacer entonces? Un sorteo sagrado, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Para poder entregarle a alguna persona algo, ¿no? Y bueno, la Biblia no prohíbe esa práctica. Así que, por lo tanto, no sé, desde mi perspectiva, los juegos que son por suerte, o al azar, o quiniela, no son del diablo. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? El que uno se envicie con esto. El que muchos se vayan a los casinos y tiran todo su dinero y gastan todo lo que tienen. Entonces uno tiene que tener en cuenta ese punto. En todas las cosas. Cuando uno va y se envicia por algo, esa cosa ya empieza a dañar su vida. Por eso es importante que pueda entender ese punto. Y bueno, entonces si uno es, ¿cómo se dice? Si uno después de conocer la palabra, su vicio anterior eran los juegos, los casinos, entonces mejor que no se meta luego con eso, ¿no? Es como yo le digo a las personas, si tu problema era el alcohol, la bebida, entonces un burú de ladera y el alcohol fuera. Un burunte. Si era, muchos tienen como vicio los caballos. Yo conocí a una persona que ganaba plata una semana y después el fin de semana ya se iba allá y tiraba toda su plata por las carreras de caballo. Algún día se rico y nunca ganaba nada. Y así es, ¿no? Muchas personas así se envician. Bueno, estamos hablando entonces de la suerte para el sorteo. Porque versículo 3. Porque a las 2 tribus, y acá sale 9 tribus, ¿no? Entonces pregunta ¿qué pasó por lo demás? Porque eran 12 tribus, ¿no? A las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Ya hablamos de los de Gad, los de Rubén y la media tribu Manasés que quedaron al otro lado del Jordán. Ya vimos en los mapas cómo era eso. Y los levitas no tenían heredad. Los levitas, de acuerdo al texto de la Escritura, fueron consagrados por el Eterno para servirle al Eterno. ¿Por qué es que ellos no tenían heredad? Uno diría que es una injusticia, ¿no? ¿Verdad? No era tanto así que no tenían heredad. Ellos lo que no tendrían es un territorio independiente llamado Leví. ¿Por qué? Porque Dios los consagró a ellos como su representante.
O sea, ellos tenían el cargo de representar a Dios, a Elohim, en el pueblo. Por lo tanto, ellos iban a ocupar cada territorio de Israel. No solamente no iban a tener heredad, iban a estar en todas partes, iban a estar regados por todo Israel. ¿Y cómo iban a estar? Iban a tener ciudades y también iban a tener huertas, iba a tener también su ganado. O sea, no es eso de que no van a tener dónde vivir ni nada, ni que alguien le va a hacer vivir en su, ¿cómo se dice? En su casa. Ellos van a tener su propia ciudad de levitas, donde están todos los levitas, sus campos. Y las personas cuando necesiten consultar, porque los levitas su característica va a ser estudiar la palabra, analizar la palabra. Ese va a ser su característica, para enseñar al pueblo, para guiar al pueblo. Entonces, la Biblia nos está enseñando que el pueblo, para que tenga fortaleza, necesitaba de servidores, personas que estudien la palabra y personas que sean apoyados por el pueblo. Hoy en día algunos te sacan y te dicen, no hay malo levita, cierto, así como levita no hay más. Pero nosotros lo que tenemos que ver no es la raza levita, sino la función de los levitas. ¿Cuál era el objetivo por lo cual ellos estaban? Eso es lo importante. Ellos estaban para servir al pueblo. ¿De qué forma? Instruyéndolos con la palabra, guiándolos con la palabra. En cada ciudad, en cada ciudad. ¿Quiénes hoy estarían ocupando el lugar de los levitas? ¿Quiénes creen que están ocupando el lugar de los levitas? Los predicadores, los siervos, los pastores, o roe, o moré. Ellos están ocupando ese lugar. Hay muchos pastores que están ocupando todo su tiempo para el estudio de la palabra, para transmitir y enseñar. Y si hay una comunidad que siente que lo que ese pastor le está enseñando, le está transmitiendo, es edificativo para su vida, siente que realmente lo que aprende ahí le da, le fortalece espiritualmente, entonces esa persona o esa comunidad puede apoyar a ese pastor, como apoyaban los israelitas al levita. Puede apoyar de la siguiente manera, decidiendo si quiere dar su diezmo. El diezmo es un compromiso que toma hoy en día una persona. Compromiso. Sus ofrendas, sus aportes, todo para que pueda ese ministerio o ese siervo avanzar. Ese es el trabajo de los levitas. Pero eso no quiere decir que hoy en día uno tiene que 100% hacer lo que hacía el trabajo de un levita, porque los levitas también se encargaban de los sacrificios. Hoy en día no hay más sacrificios. Entonces, por eso para que podamos entenderlo. Bueno, veamos el versículo 4. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas, para sus ganados y rebaños. Entonces, ya había ciudades cuando conquistaron la tierra. Entonces, algunas ciudades se determinaron, esta va a ser una ciudad para los levitas. Ahora, acá está hablando de los hijos de José. A José se le dio un trato especial. No hay ninguna tribu que se llama, ningún territorio que se llama la tribu de José, sino que José recibió una herencia de parte del padre, que sus 2 hijos iban a formar parte de las tribus de Israel. O sea, aunque José tenía que ser un número, pero el padre a través de Jacob decidió, no, los hijos de José van a ser como si fueran mis hijos. ¿Y eso dónde ocurrió? Y eso es una señal profética. Porque los hijos de José, fíjense una cosa muy rara. Los hijos de Judá, ¿dónde nacieron? Ahí, con Judá, con Jacob. Los hijos de Rubén, con Rubén, ahí con Jacob. Todos los hijos de las 12 tribus de Israel, a excepción de José, nacieron al lado de Jacob. Jacob los conoció desde niño. Nacieron ahí en Canaán. Pero los hijos de José, ¿dónde nacieron? ¿Quién sabe?
en Egipto, por lo tanto ellos no son de Canaán. Además, su mamá, ¿quién era? Una egipcia. Además, era hija de un sacerdote egipcio. Entonces, ¿cómo puede ser que justamente a dos egipcios Jacob adopte como sus hijos? Y teniendo una mamá egipcia. ¿Qué significa Egipto? Egipto significa el sistema, el mundo, donde muchos años fuimos esclavos. De ese lugar, en ese lugar, José se fue y prosperó. Antes que el pueblo israelita sea esclavo, José prosperó. José fue rey allí. Fue fuerte. Fue respetado. Y tuvo 2 hijos. Y sus hijos se multiplicaron. Y fueron una gran nación también. Y a la hora de salir de Egipto, los hijos de José, descendientes de Efraín y de Manasés, ¿qué decidieron? ¿Quedarse en Egipto o salir de Egipto? Salir de Egipto. Por más que ellos eran descendientes de una egipcia y nacieron en Egipto y tuvieron educación egipcia, pero a la hora de salir, a la hora de seguir los pasos del Eterno, ellos decidieron regresar a sus ancestros, regresar a la promesa que tenía su abuelo Jacob de parte de su papá Isaac y de parte de su abuelo Abraham. Eso hicieron los hijos de José. Y miren lo que dice la escritura. Ahí vamos a la nota 4. Nota 4. En Génesis 48, 19 está escrito Efraín y Manasés. Si ustedes leen todo el capítulo, sale cuando Jacob llama a los hijos de José y les da su bendición y hace la famosa, el cruce de brazos. La mano derecha pone sobre la cabeza de Efraín y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. José le dice, papá, está mal, tu mano derecha sobre Manasés y tu mano izquierda sobre Efraín. Y Jacob le dice, no, hijo, yo voy a hacer así, mi mano derecha sobre Efraín y mi mano izquierda sobre Manasés. Efraín va a ser la cabeza. Efraín va a tener el poder. Así le dice. De él va a salir muchas naciones. Y más adelante se pudo ver eso. Que las 12 tribus de Israel fueron encabezadas por la tribu de Efraín. Por eso a las 12 tribus de Israel se le llamaba Efraín en la Biblia. Isaías le llama, Oseas le llama Efraín. En realidad está hablando de las 12 tribus de Israel. Que fueron encabezadas o las 10 tribus, por la tribu de Efraín. Y miren lo que dice acá en Génesis 48, 19. Yo ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. Eso le está diciendo a José, Jacob. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande y de su descendencia se formará una multitud de naciones. Entonces la Biblia nos hacía entender que Efraín iba a encabezar una multitud de naciones, que en el futuro, en el éxodo posterior, iban a regresar nuevamente. Cuando nuevamente un Salvador venga y llame a su pueblo, esos que nacieron allá en el mundo, nacieron como extranjeros, como gente que desconoce al pueblo escogido, la Torá del Todopoderoso, van a oír su voz y van a regresar. Y el Padre los va a adoptar como hijos, aunque son hijos de otra mujer, de otra raza. Pero el Todopoderoso los va a reconocer como hijos. Eso es lo que el apóstol Pablo habla en Gálatas, que nuestro espíritu clama, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Mi Padre es tú.
tú eres mi gran Padre. Nuestro espíritu hace que nosotros, de repente nosotros no le sentíamos al Creador como nuestro Padre, pero de repente al escuchar la palabra, al escuchar la Torah, sentimos que Él es nuestro Padre y que nosotros le pertenecemos y que somos parte de su pueblo y que Él nos dejó sus instrucciones para poder guiarnos. ¿Por qué nosotros seguimos sus instrucciones? Porque reconocemos que es nuestro Padre. ¿Quiénes no siguen las instrucciones del Padre? Los que no se sienten hijos. Vos no sos mi papá, dicen algunos cuando uno le dice a un niño que no es su hijo, así no tenés que hacer niño, vos no sos mi papá. ¿Sí te dicen? No quiero obedecerte. ¿Por qué algunos no quieren obedecer al Padre? ¿Por qué no quieren seguir sus instrucciones? ¿Qué creen ustedes? Porque no son su hijo. Esa sería la respuesta. Bueno, acá, Éxodo 32, 29, hablando de los de Leví. ¿Por qué los de Leví no tienen una tribu? Y acá dice, entonces 32, 29, Moisés les dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Eterno, porque lo obedecieron, aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición, que esto suena muy feo, ¿no? Pero usted conoce la historia ahí del becerro de oro. Hubo un grupo que se rebeló contra el Eterno y sacrificó al Dios, al becerro de oro. Cuando Moisés baja del monte, él se pone en un lugar y dice, ¿quién quiere estar al lado del Eterno? Entre ustedes que están pecando, ¿quién quiere renunciar a esa práctica y venir y servir al Eterno? Entonces, ¿quién decidió servir al Eterno? Los Leví, los de la tribu de Leví. Nosotros queremos servir al Todopoderoso. Entonces, si ustedes van a servir al Todopoderoso, entonces hagan justicia a estos rebeldes, extermínenlo. Y ellos hicieron eso en aquella época. Y por eso el Padre los consagró como servidores del Eterno. Terrible eso que pasó, pero bueno, eso es lo que la Biblia, por eso fueron consagrados. Porque los levitas, a pesar de todo, decidieron caminar en pos del Todopoderoso. No se quisieron someter, o sea, a pesar de que ellos sabían que estaban también en culpa, esa oportunidad no quisieron desaprovechar. Versículo 5. De la manera que el Eterno lo había mandado a Moisés, así los hicieron los hijos de Israel, el repartimiento de la tierra. Entonces Israel recibió toda su heredad. Ahora el capítulo 14, versículo 6, habla acerca de uno de los que salió de Egipto, encabezó la marcha y luchó durante 40 años y ahora llegó a la tierra aparte de Josué y se llama Caleb. Creo que en hebreo se dice Keled o Caleb también, que significa fiel, como un perro fiel. No es que quiere hablar de un perro, sino la característica del perro es que es fiel a su amo. Eso significa Caleb. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Gilgal era donde Josué tenía su campamento. Y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneo, le dijo. Fíjense que Caleb, su antepasado, no eran judíos, eran ceneos, su antepasado, pero él se hizo parte de la tribu de Judá y adoptó ese pueblo como su pueblo. Le dijo, tú sabes lo que el Eterno dijo a Moisés, varón de Elohim, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés tocante a ellos dos? Que ellos habían, entre todos los israelitas que se fueron a espiar la tierra, los espías dijeron que esa tierra era tierra de gigantes, tierra de hombres terribles, tienen fortaleza. Mejor vamos a volver a Egipto. Ellos no quisieron avanzar hacia la promesa del Todopoderoso. Ellos, ¿cómo se puede decir? Temblaron, tuvieron terror. No quisieron servir al Padre. Por esa razón,
el padre le había negado a ellos toda su ayuda, le había negado toda su dirección. ¿Y qué pasó con esos 10 espías? Murieron. Hay personas que cuando ven que la situación es difícil, cuando ven que la situación no se puede controlar, se rinde, se entrega, huye, quiere regresar al mundo, quiere regresar al sistema, quiere volver a la vida de antes. Parece que esa es su única salida. Eso es lo que tenían estos espías. Pero Josué y Caleb dijeron, no, nosotros vamos a ir por la promesa y vamos a seguir adelante. Y acá han pasado, acaba de decir Caleb. Vamos a ver la nota 6. Número 14:24. Y sin embargo, mi servidor Caleb, dice, tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. ¿Cómo es que el Padre te da o te cumple las promesas que vos recibiste en tu vida? Acá sale un secreto. Dice, Él se ha mantenido fiel a mí. Hay una persona que esta palabra no consideran. La palabra fiel, fidelidad, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se dice? La madre, la raíz de esa palabra fiel. ¿Conocen? Emuná. ¿Qué es emuná? Fe. Entonces acá podemos decir, él ha tenido fe, ha sido fiel, ha sido sincero ante las promesas del Todopoderoso. Entonces algunas personas piensan que por su fanatismo religioso, por ejemplo, yo estoy con el Eterno me ha dado una promesa y la va a cumplir, y piensan que por su boca se va a cumplir. Pero no son fieles, son infieles a la Escritura. Algunos le son fieles a su sistema, le son fieles a su reverendo, le son fieles a su líder religioso, no al Eterno. Conozco muchas personas que hacen de todo cuando un hombre les ordena. Cuando dice la Biblia, no quieren seguir. Así hasta la política, el fútbol, los artistas, todo. El fiel sigue la Escritura. La palabra no es un fanatismo religioso. Los musulmanes están acostumbrados a usar el fanatismo. El yo tengo a Dios y Él me va a dar. Todo lo que pida, Él te dará, dice. Pídelo con fe. Ora nada más y lo recibirá. Ese es el fanatismo. La persona fiel es el que actúa, acciona. ¿Y qué fue lo primero que le dijo el Todopoderoso a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida? Josué capítulo 1 versículo 7. ¿Qué dice? Cuídate de guardar todos los mandamientos que te doy para cumplirlos. Todo el tiempo. Y todo lo que emprendas vas a prosperar. Eso le dijo a Josué. ¿Y quién era el compañero fiel de Josué? Caleb. Entonces Josué y Caleb juntos conquistaron la tierra, cumpliendo y haciendo la voluntad del Padre, siguiendo las instrucciones que Moisés le había dado, haciendo la voluntad del Padre, no siendo fanáticos, religiosos. Como dice Yeshua, este pueblo de labio me honra, pero su corazón honran mandamientos humanos y menosprecian mis mandamientos. Sí, entonces, Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo le llevaré a la tierra que Él exploró.
sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que le corresponde. Caleb, en su tiempo, cuando él fue enviado para espiar la tierra, él logró llegar a un lugar donde estaban los anaseos. ¿Quién eran los anaseos? Eran gigantes, hombres terribles. Cuando sus otros cuates vieron a los anaseos, se asustaron. Vamos a correr de aquí, terror, terror. Pero Josué y Caleb dijeron, no, nosotros le vamos a vencer a esto, lo vamos a derrotar. Muchas personas se presentan hoy como gigantes, como poderosos, con mucha fuerza, con política, con religión, todo. Pero una cosa no tienen, el favor del Todopoderoso no tienen, y eso se nota. Eso se ve en su andar, en su caminar. Bueno, esto era entonces Caleb. Continúa, ¿no? Versículo 7. Escuchen bien el testimonio de Caleb porque a mí me impresiona y es para nosotros también. Yo, dice Caleb, era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Eterno, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón, dice. Esto es muy importante porque lo que ellos vieron era pueblos gigantes, ciudades fortificadas. Ellos vieron realmente imposible conquistar esa tierra. Pero él dice que él vio con los ojos que el Todopoderoso le puso en su corazón. Y en su corazón él tenía la promesa de que el Padre le daría esa tierra. La promesa de que ellos eran pueblo escogido. La promesa de que ellos venían de esclavitud, habiendo sido libres a través del poder del Todopoderoso. Y por eso él vio con otro ojo. Él no vio con los ojos de, ¿cómo se dice? Ojo de cobarde, ojo de miedoso. Vio con ojo de el Padre está conmigo. ¿Y cuántos años tenía? 40 años, dice. O sea, para él, esa edad, ¿cómo era? ¿Cómo se sentía a los 40 años? Jovencito. Y ahora tengo 40 y más, ¿no? 40. Más de 40 ya. Y algunos ya de 40 tiene ya apenas, yo ya me voy a jubilar ya. Empezó recién su vida. Y eso es importante, cómo lo sentía en mi corazón, cómo él sentía en su corazón. El corazón dice la Biblia que es engañoso y perverso. Por eso acá tenemos que atender, que acá él nos está diciendo mi emoción de corazón. Acá él se fue con el propósito de ver lo que el Todopoderoso quería que vean. ¿Qué es lo que el Todopoderoso quería que vean? Si la tierra era buena, si la tierra había frutos. Y cuando él llegó, él trajo esa noticia. La tierra es buena, la tierra tiene mucho fruto. La tierra tiene mucho fruto bueno, ¿no? Entonces, eso él vio en su corazón. Versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo al Eterno mi Elohim. El resto empezó a quejarse. No, ya no hay más esperanza, ya estamos fritos, ya vamos a oír todo, ya no. Siempre existe esa persona que utiliza este lenguaje. Ya anda y puede ver. Cuando ustedes observan ese tipo de persona que solamente se queja o diciendo que ya no sirve más nada, o pama, no vale ver, no importa más nada. Esos eran los amigos, los otros espías que no veían las cosas como el Padre quería que vean. Veían con ojos de cobardía. ¿Qué dice en Apocalipsis? Que los cobardes no heredaban el reino. Y precisamente ellos heredaron ese lugar. Todos murieron. Todos los que salieron de Egipto, soldados mayores de 20 años, no vieron la tierra prometida. Porque su corazón fue rebelde. Su corazón fue rebelde. Vamos a la nota 8. Josué 14, 8, nueva traducción viviente. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte,
Seguí al Eterno mi Elohim con todo mi corazón, dice. Ese dice en esa nota. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que holló tu pie, holló significa pisó, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Eterno mi Elohim. Lastimosamente esta palabra ha sido usada por muchos en la cristiandad para inducir a hacer atrocidades, a invadir lugares, a atacar a personas. Hay que entender una cosa: el creyente verdadero, el creyente fiel, es el que guarda los mandamientos del Padre. Y guardar los mandamientos del Padre significa que vos tenés respeto hacia la vida de las personas. Vos valorás a las personas. Vos no vas a decir porque esa persona no es de tu creencia, es un miserable, un pecador maldito que se vaya al infierno. Eso no dice una persona que guarda los mandamientos. Una persona que guarda los mandamientos respeta el corazón, la vida de otras personas. Eso es muy importante. Entonces hoy en día, muchos en el fanatismo, sin respeto le hablan a otras personas porque no son de su creencia. Le tratan de pecador, de hereje, de lo que sea. Y le tratan de denigrar porque simplemente se sienten superiores por ser de otra creencia. Esa persona no está guiada por el Eterno. ¿Cómo yo puedo saber si una persona el Eterno le guía? ¿Cómo trata a las demás personas? ¿Qué decía Yeshua? Por su fruto lo conoceré. Una persona que utiliza insultos, maltrato, menosprecio hacia otro, no está siendo guiado por el Eterno. No puede ser el Rúa del Eterno que le está guiando. Pero que con la boca habla que el Padre está con él, es un hablador nomás, como hay muchos. Yeshua decía, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Yo nunca les conocí, porque eran hacedores de maldad, dice. Anomos, opositores a mi palabra, a mi Torah, a mi ley, a mi instrucción. Entonces cuando alguien se opone a la instrucción del Padre, fácilmente comete cualquier pecado, hasta homicidio. Y no se siente culpable, no se siente mal. Menosprecia, no valora la vida de otra persona. Por eso, estas personas que utilizan, el Padre me dio esto, yo lo voy a tomar, lo voy a conquistar porque tengo la fe, es un mentiroso y engañador, si usa sin vivir conforme a la palabra. Tengan cuidado. En muchas congregaciones el pastor ahí grita, por la fe, hermano, por la fe, hermano, sí, aleluya, aleluya, porque después cada uno vive una vida desastrosa. Delante de los demás nomás quiere mostrarse y dice que tiene la fe y que Jesús es su Salvador y se cansa de hablar de Jesús, 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 Jesús. Pero su vida un desastre. Como persona un desastre. Como hermano un desastre. Como hijo un desastre. Como papá, como esposo, como todo es desastre. Pero su boca está lleno de elogio al Padre. Ese es falso. Ese tipo de personas vagaban en su corazón, dice. No conocieron el camino de Dios y Dios los dejó muertos en el desierto. Así dice la Escritura. Pero Josué y Caleb, ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué ellos tenían la autoridad para hablar? Porque dice, yo quiero tener esa tierra. El Padre me juró que me iba a dar esa tierra. Porque ellos caminaron conforme a la voluntad del Padre. Cuídate de guardar todos los mandamientos y estatutos que te di. Y todo te saldrá bien. Y ahora, ¿cuántos años han pasado? Dice el versículo 10. Ahora bien, el Eterno me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años. A los 40 años salió, 40 años vivió como esclavo. 45 años más. Estoy llegando a la tierra prometida. Acá nos hace entender que por lo menos han pasado unos 5 años, ¿no? De que están ya luchando. ¿Cuántos años tendría entonces Caleb? 85 años. Y vamos a ver qué dice él. Ahora bien, el Eterno me ha hecho vivir
como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Eterno habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. 85 años. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza. Para la guerra y para salir y para entrar. Entonces, yo le hago decir siempre a las personas que son más mayores. Yo por lo menos ya creo que si voy a calcular desde que comencé la vida de predicador, ya han pasado más de 20 años. Sí, más de 20 años. 22, 23 o por ahí. Más. Y uno diría que ya no podía cansarse, pero no. Estoy como cuando empecé hace 20 años atrás. Más fuerte todavía. Y eso me hace entender que qué es lo que nos puede dar vida a nosotros. La persona que hace la voluntad del Padre, camina como el Padre le indica, sigue los pasos del Padre, el Padre le fortalece, le da salud. Porque a medida que nosotros seguimos al Padre, Él nos instruye hasta cómo alimentarnos, hasta cómo cuidar nuestro cuerpo, hasta qué cosas son positivas, qué cosas son negativas, qué nos daña, qué no nos daña. El Padre, para servirle, hace que nosotros podamos vivir muchos años para hacer su voluntad. Nos regala la vida. Ahora Caleb está diciendo, él me ha dado 45 años y estoy fuerte, tengo ganas todavía de ir a pelear. Pero la persona que se entrega al mundo, se entregó al sistema, vagando su corazón, perecieron en el desierto. Se acabó su vida. Así que una persona, aunque tenga 80 años, no tiene que decir que ya acabó. Acá, hoy le estaba visitando el hermano Balvino, ¿no? Él tiene 83 años, me dijo. Ya una vez más, así se apepe. Y algunos ya tienen 80 años. Si tienen el corazón del Padre, el Padre le va a dar fuerza para seguir adelante. Muchos años más. Bueno. Nota 11. Salmo 71, 18 dice así. Ahora que estoy viejo, canoso, no me abandones, oh Elohim. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación. Tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Fíjense que un salmista anciano está diciendo, ahora que soy viejito, ya no tengo más fuerza, no me vaya a abandonar. Al contrario, ahora que estoy viejito, dame la fuerza para transmitir la palabra para esa generación que va a venir. Es muy importante. El sistema trató de exterminar a todos los abuelitos, a todas las personas mayores. Porque eliminando a los mayores, ya no hay más consejo. Ya no hay más respeto. Inclusive los jóvenes de hoy ya no quieren lo más respetar a los mayores. ¿Saben por qué los jóvenes tienen que respetar a los mayores? Porque esos mayores vivieron más que ellos. Y la vida muchas veces te enseña muchas más cosas que la teoría. Esa es la realidad. Si una persona llegó a vivir 80 años o 85 años, es porque superó muchísimos obstáculos. Y un joven de 20 años, tú ya que no entiende nada, este viejo que no entiende nada. Le puede decir así, si llega a los 80 años, él va a tener suerte. Vemos nosotros jóvenes que corren con su moto y se matan todos los días. Se vuelven delincuentes, se vuelven narcotraficantes, se vuelven terroristas. No saben qué hacer en su vida. Se meten en cualquier cosa. No pueden tener una vida ordenada. Y después quieren decir a los mayores,
Ustedes no saben nada. Ustedes no entienden Ustedes no entienden nada. ¿Y por qué entonces llegaron ya a los 80 años? Hoy, como me fui a visitarle a la mamá de hermana Eulalia, Lorenza Fariña. Ella cumplió hace poco, el 10 de agosto, 101 años. Yo estoy agradecido cuando encuentro ese tipo de personas, porque para mí, ese tipo de personas son una bendición del Padre. Uno tiene que agradecer la vida. Y si ve una persona que tiene 101 años y todavía te habla, te cuenta historia, me contó sobre su abuelo. Ella se acuerda de su abuelo, de la vida de su abuelo, cómo era. ¿Qué le contaba a su abuelo? Imagínense, me contó lo que le contaba a su abuelo cuando ella era niñita. No quería ni que preguntarle qué año habrá sido ese tiempo que vivió su abuelo. Y la historia que le contaba a su abuelo de qué año habrá sido. Entonces, eso significa que el Todopoderoso le ha dado bendición. El que ahora muchos israelitas le estén viendo a Josué y a Caleb, ¿qué significa? Josué y Caleb son la prueba de que el Todopoderoso ha bendecido a nuestro pueblo. Porque son las personas más mayores entre nosotros. Son los únicos que han quedado de todos aquellos que salieron de Egipto para pelear. Los únicos guerreros que lucharon contra el sistema, contra su propio corazón. Y vencieron. La Biblia dice, el que venciere heredará todas las cosas. Salmo 119, 100 dice, hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Y miren, que ahora uno diría, y acá está menospreciando a los ancianos. No, acá está diciendo, yo soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. O sea, lo único que te puede hacer superior a un ancianito, ¿qué es? ¿Qué es lo que te puede hacer superior? O más sabio, que vos guardes los mandamientos. Y vamos a suponer, ¿qué es más sabio que un anciano? ¿Saben qué es más sabio que un anciano cuando vos guardas los mandamientos? Que los mandamientos, la Torá del Todopoderoso, la instrucción del Todopoderoso te va a enseñar que ese anciano llegó a esa edad porque el Padre ha dado bendición. Y que eso vos tenés que respetar. Eso te va a enseñar la Torá. O sea, la Torá nunca te va a enseñar decirle a ese anciano, yo sé la Torá y vos sos un inútil, por eso yo soy más sabio que vos. El que sabe los mandamientos no va a hablar así. Por eso dice así este salmista. Soy más sabio que los ancianos porque he guardado los mandamientos. Los mandamientos me ayudan a honrar a mis padres. Los mandamientos me ayudan a valorar la vida de mi esposa, de mis hijos, de la gente que está a mi alrededor. Entonces la persona sabia es la persona que entiende el corazón del Todopoderoso. La persona sabia no es que a través de los mandamientos empieza a menospreciar, es pecador, partido, van a morir, todos en el infierno. No es así. La persona sabia es que aprende a respetar y valorar la vida de otras personas. Isaías 40:30 dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. Eso habla de las personas que no son guiados con la palabra del Todopoderoso, que son guiados por su fuerza, por su deseo. A la larga se cansan. En cambio, los que confían en el Eterno encontrarán, ¿qué dice ahí? Nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Quién? El que confía en el Eterno. Entonces cuando alguien dice, ya se cane, oh, mañana hay gusto, ve, es porque no está confiando en el Eterno. ¿Qué es confiar en el Eterno? Él te dejó su instrucción, tu palabra. Cómo tenés que vivir, qué es correcto, qué no es correcto. Él te dejó la guía. Cuando vos querés decir, no, yo, por ejemplo, existe este dicho, no, yo quiero que el Espíritu me guíe. Vamos a suponer que yo a partir de ahora les digo, hermanos, yo a partir de ahora voy a dejar que el Espíritu me diga qué cosa tengo que decirle a ustedes. A ver, Espíritu, háblame.
Y yo espero que el Espíritu me hable. Y espero y empiezo a venir acá. Hermanos, hoy el Espíritu me habló tal cosa. El Espíritu me dijo que todos vosotros debéis vivir así. Constantemente yo sigo esa línea, me voy a cansar. Porque un día el Espíritu no me va a decir nada y yo voy a tener que inventar algo. Porque no es, de verdad no hay ningún espíritu que te está hablando. Es tu cabeza lo que está girando ahí. Esa es la realidad, aunque alguno quiera aceptar. Si el Espíritu hoy me está hablando, es por su palabra. Es por su escritura. Os encomiendo a la palabra que tiene poder para sobreedificaos, decía el apóstol Pablo. Nos decía que os encomiendo a un espíritu que va a venir y te va a decir en tu cabecita qué cosas decir. Y hermano, el Espíritu me ha revelado que tu vida desde ahora prosperará. A mí me ha dicho que tu negocio irá venderá en mucho. Esa no es la manera de enseñar el camino del Padre. Esa es una manera falsa de inducir a las personas con tu propio deseo. Y aunque no le guste esto escuchar mucho, es la verdad. Es la verdad. Hay de aquellos profetas, decía el profeta Jeremías, que hablan lo que sale de su corazón. Que dicen a mi pueblo, soñé, soñé. Y hablan cosas que yo no le dije que hablen. Así es. Hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre y se vaya y sirva a los Baales, a los dioses de la prosperidad, a los dioses de la abundancia. Eso dice la Biblia. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Bueno, versículo 12, ¿qué le dice Caleb a Josué? Dame pues ahora este monte. Hay una famosa canción, no me acuerdo cómo se llama, dame este monte y yo la triunfaré, algo así, ¿no? Pero dame este monte de Caleb. Nunca entendía yo esa canción de qué se trataba. Voy a buscar a ver, les voy a compartir. Pero hay una canción que dice que la gente pensaba que yo ya no tengo fuerza, que ya no sirvo para nada, ya soy un inútil. Pero yo le digo a Josué, dame este monte, el monte de Hebrón. Yo la voy a tomar, la voy a conquistar. Dame ahora pues este monte, la cual habló el Eterno aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Eterno estará conmigo y los echaré como el Eterno ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefonet, a Hebrón por heredad. Y lo importante que era Hebrón, una ciudad que aparece muchas veces en la Biblia. Uno de los hijos de Leví tenía ese nombre de Hebrón. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy. ¿Qué es hoy? El momento que se está relatando este libro. En los tiempos del rey Josías probablemente se está hablando de que hasta ahora la ciudad de Hebrón está habitada por descendientes de Caleb, de un guerrero verdadero, un guerrero fiel. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido, fíjese lo que dice ahí, por cuanto había seguido cumplidamente al Eterno Elohim de Israel, porque fue fiel, hizo lo que el Padre quería. Y el versículo 15, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Cuentan los historiadores que es una de las ciudades más antiguas de esa región. Ya hay pruebas arqueológicas de que se han encontrado ahí muchos vestigios de habitantes antiguos y también se han encontrado huesos de gigantes. Y en esa región vivían los famosos gigantes, ¿no? Los nefileos, ¿no? Kiriat Arba, ¿qué significa? La palabra Kiriat significa ciudad o territorio o pueblo. Y Arba probablemente era el nombre de un gran líder. Un líder, entonces sería la ciudad de Arba.
o el territorio de Arba. Era probablemente uno de los gigantes más famosos, entonces ellos le llamaban así. Porque Arba, ahí dice, fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. O sea, aquí ya Josué, Caleb también logró conquistar ese territorio y por fin llegó la paz, o sea, terminó la guerra. Veamos la nota 15 para terminar. Hebrón. Algunas partes de la Biblia donde menciona a este pueblo, ¿no? Dice, nueva traducción viviente, antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, y la tierra descansó de la guerra. Génesis 13:18 dice, entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del Robledo, que pertenecía a Manre, y allí construyó otro altar al Eterno. O sea, probablemente en los tiempos de Abraham, él ya visitó ese lugar. No sabemos si cuando Abraham vivía el lugar se llamaba Hebrón. Acá menciona que él se fue a una ciudad de Hebrón. Puede ser que los que escriben estén relatando que ese lugar así se llamaba. Ahora nosotros para conocer así es. Es como decir, en el territorio de Luque, por ejemplo, anteriormente vivía una raza de carios, de guaraníes. Pero antes, en esa época, no se llamaba Luque, no se llamaba Capiatá, se llamaba, no sabemos ni cómo se llamaba. Pero ahora nosotros así le conocemos, ¿no? Entonces, ahí la historia de que ese lugar se llamaba la ciudad de Arba, la ciudad del gran líder, el gran gigante. Entonces, Génesis ya aparece, entonces, que Abraham ya puso sus tiendas ahí. Quiere decir que había ya una prueba de que ese territorio era parte de la promesa. Y hay más cosas. Éxodo 6:18 dice, entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. O sea, uno de los tíos de Moisés se llamaba Hebrón. Tenía también este nombre, ¿no? Hebrón. Eso interesante, ¿no? Segunda de Samuel 2:1 dice, después de esto aconteció que David consultó al Eterno diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Eterno le respondió, sube. Volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Cuando eso David, creo que habían matado a Saúl, y David andaba huyendo, ¿no?, de Saúl. Saúl perdió la guerra con los filisteos. Entonces David le preguntó al padre, ¿qué voy a hacer ahora en mi vida? ¿A dónde me voy a ir? ¿Voy a ir a vivir en alguna ciudad de Judá? ¿Dónde quieres que me establezca?, le dice. Le pide permiso al Todopoderoso. Andate en Hebrón. ¿Cuál es la característica de esa ciudad? Allí peleó un hombre fiel. Esa ciudad fue conquistada por un hombre que tenía fidelidad al Eterno. Abraham ya había puesto sus tiendas ahí. Caleb conquistó, venció a los anaseos. Y ahora el padre le dice a David, anda, establecete en Hebrón. ¿Y qué ocurre ahí? Y David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él estaban, estado cada con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y mira el versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. O sea, el primer lugar donde David empezó a reinar fue en Hebrón. La ciudad de Hebrón fue la primera capital de Judá, el territorio que David empezó a gobernar. Todavía para ese tiempo estaban los de la casa de Saúl y los de la casa de David. Más adelante, David va a conquistar la ciudad de Jerusalén, porque era la ciudad de los dioses, la ciudad de donde descendía la misericordia de Dios. Pero la ciudad de Hebrón, ¿saben qué significa Hebrón? De acuerdo a algunos datos que he visto, ¿no?, a un análisis, hay medio confuso, pero
Algunos dicen que Hebrón significa unión, pacto, confraternidad. Entonces, Caleb hizo un pacto con el Eterno, hizo una unión con Josué y conquistó la tierra de Hebrón y después toda la tierra de Judá. Y así conquistaron todo Israel. Caleb se encargó de todo el territorio del sur. Por eso todo ese territorio tan grande se le dio a la tribu de Judá, que es lo que va a aparecer en el capítulo 15 siguiente de Josué. La conquista del territorio de Judá. Pero ya antes de antemano, Caleb recibe el territorio de Hebrón, que muchos años después iba a ser la capital del rey David. Amén. Entonces, esto es para ver lo que representaba, ¿no? La conquista de la tierra de Israel y sobre todo de la ciudad de Hebrón. ¿Quién conquistó esa ciudad? Caleb. ¿Qué significa Caleb? Hombre fiel. ¿Quién era el rey David? Un hombre conforme al corazón del Padre, dice. Un hombre fiel, que siguió los pasos del Todopoderoso, aunque cometió muchos errores también. Bueno, y hasta aquí vamos a compartir. Al próximo capítulo 15, el territorio de Judá. Pero interesante, ¿no? Caleb viene y toma la primera ciudad y ahora ya van a conquistar todo el resto del territorio del sur. Y hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Josué. Bendiciones y hasta pronto.